Entonces a continuar, vamos a iniciar, dicho, una de las asignaturas, por decirlo así, es la columna vertebral. Ay, no, también. Es la columna vertebral, el coxis de la carrera que ustedes están iniciando. Es la asignatura esencial. Todas son importantes, toda asignatura es importante, pero esta en particular es una de las más importantes. Entonces, es posible que en esta materia esté la esencia de ese gusto por querer aprender a programar, por querer comenzar a desarrollar la idea de lo que significa construir aplicaciones, software, sistemas y para de contar. Ahora bien, este es literalmente, estimado compañero, mi fuerte. Es donde yo he tenido mayor experiencia tanto académica como profesional. He tenido pues la facultad de enseñar durante mucho tiempo a muchas personas que están hoy día en el mundo desarrollándose como programadores. Pero también he enseñado, pero no han aprendido, muchos, como para poder decirle que todos conmigo aprenden, ¿no? Entonces, pero sí me siento muy identificado y por eso los invito a que tomen en cuenta todos los elementos que les voy a decir hoy para efectos de comenzar ese despegue hacia el mundo del desarrollo, de la construcción de aplicaciones. Hablar de introducción es como decir, vamos a comenzar de cero, vamos a iniciar de cero este pensamiento que necesitamos eh, organizar para lograr un conocimiento efectivo. Organizar significa, en el caso particular de la programación, poner cada cosa en su lugar, porque cada cosa tiene su lugar y tiene su nombre, tiene su identidad. Como ustedes conocen, el mundo de la programación es un mundo de oportunidades, no tanto para construir, sino también para lucrarse. Conocen de los grandes programadores o de los grandes negociadores o constructores de aplicaciones como han hecho de esto un mercado de oportunidades. Por decirle un nombre sencillo, Bill Gates. Por decirle pues aplicaciones exitosas como Netflix, Instagram, son aplicaciones, son software, el mismo Facebook, el mismo, bueno, toda la cantidad de operaciones que nosotros desarrollamos a través de estos medios digitales son producto de una programación, de un conjunto de instrucciones. Pero aquí viene el pero fundamental que tenemos que entender. Esto tiene que verse con el concepto de este momento, ustedes tienen que ver esto con un concepto sistémico. O sea, tenemos que hablar de la palabra sistema a juro, por el hecho de que los sistemas son una necesidad de comprender, primero, qué es un sistema. Yo quiero comenzar por aquí, Mariana, Gabriel, Luis, Kevin, para, por favor, alguien de los que estamos acá, Luis, o de acá, que me dé su definición de sistema. ¿Qué entiende como sistema? ¿Te atreves, Mariana? Como la palabra sistema, ¿qué significa para ti? Lo más sencillo posible. Por más interesada que esté en el tema, realmente no tengo idea de cómo responder esa pregunta. Cuando yo te digo, mira, Mariana, mira un sistema, ese sistema que está aquí de este vehículo o este sistema de esta licuadora, de esta lavadora, yo te uso la palabra sistema, ¿no? Y cada cosa que nosotros nos referimos, que hay una fórmula de funcionamiento, nos referimos con la palabra sistema. Mira, el sistema de freno de ese vehículo
el sistema de combustión, el sistema de encendido apagado de la nevera, el sistema de encendido apagado del televisor. La palabra sistema está en todos lados. Y es muy común que nosotros la utilicemos para todo, inclusive en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros vamos a preparar una comida, eso es un sistema, porque hay un conjunto de procesos que están allí dentro dentro de esa definición de sistema. Hay procesos, hay funciones, hay elementos, hay cosas dentro de todo un sistema. Nosotros vivimos en un sistema dentro de un sistema y un sistema dentro de otro subsistema. Somos parte de un sistema. Entonces, la palabra sistema, pues básicamente podemos hacer una definición más o menos exacta. María, gracias por tu participación. Vean esta definición si se asocia a lo que nosotros vivimos el día a día. Y la palabra sistema, como ustedes la están viendo acá, es un conjunto, o sea, varias cosas de componentes, cosas que se colocan y que tienen una interrelación, es decir, se comunican. Esos componentes se comunican y trabajan juntos, unidos, a la mano, y tienen un objetivo común. El objetivo, estimados compañeros, de todo sistema, todo lo que tenga la palabra sistema que tú la coloques, el objetivo. Y en este caso yo voy a corroborar lo que dice allí, pero también les voy a decir que el objetivo de todo sistema es uno. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo como sistema de una tienda de zapatos? No me lo digan, o si quieren me lo dicen. ¿Cuál es el objetivo de una mueblería? Lo están pensando, ¿verdad? Están pensando cuál es el objetivo de una mueblería como sistema. ¿Cuál es el objetivo de McDonald's como sistema? ¿Cuál es el objetivo de Netflix como sistema? ¿Cuál es el objetivo de TikTok como sistema? Bueno, les voy a decir una respuesta. Una respuesta. El objetivo de todos los sistemas, ojo, no es vender. Yo sé que pensaron muchos que era vender o entretener. El objetivo de todo sistema, si es un sistema, es satisfacer una necesidad. Si un sistema satisface una necesidad, es un sistema. Si no, no lo es. Es un sistema muerto. ¿Entiendes? Entonces, en el ámbito computacional, se puede hablar de que un sistema tiene una entrada de datos, una entrada de datos, sea por teclado, sea por sensores, por cualquier medio. Esa entrada de datos va a generar una salida, es decir, va a mostrar un resultado o una satisfacción. Obviamente, dentro del sistema hay varios elementos como componentes, ¿verdad? Ejemplo, memoria, procesamiento, procesador, que lo hemos hablado en otras materias. Entonces, la palabra sistema, si la llevamos a otro mundo, a otros ámbitos, es una sola definición. Es, sea donde sea, sistema de salud, sistema, eh, vamos a decirlo aquí, un sistema de mantenimiento, sistema, todo tiene pues control. Por ejemplo, en el caso de un sistema de refrigeración, como les coloco aquí de ejemplo, miren, fíjense, refrigeración es la entrada, expulsión al exterior es salida y mantenimiento de los alimentos, ahí está la salida. Eso es más o menos lo que significa esto. Pero todo en la vida es un sistema.
Entonces, la palabra sistema es esto. Entonces, todos los software, todas las aplicaciones son sistemas y tienen entrada de datos, proceso de datos y generación de información y que satisfacen necesidades. Los sistemas tienen muchas clasificaciones, pero las más importantes, vamos a decirlo así, son estas. Hay el sistema abierto. Sistemas abiertos, pueden ver un ejemplo, un ecosistema, vamos a decirlo así, la naturaleza, ecosistema, una laguna, ecosistema, un río, ecosistema abierto, ¿verdad? Porque interactúa inclusive con otros sistemas. Los sistemas, cuando se hace una aplicación que se instala, por ejemplo, en Windows, son sistemas que de algún modo son desarrollados con un propósito, con una naturaleza, o sea, con un objetivo. Y esos son otros tipos de sistemas. Por ejemplo, según su naturaleza, los sistemas, los software, son sistemas de acuerdo a sus necesidades o lo que se requiera, ¿no? Por eso están dentro de este grupo. En el caso particular de la robótica, los robots también son sistemas físicos, pero que se producen en función de la naturaleza, de cuál es su propósito. Pero también están los sistemas cerrados. Por ejemplo, el caso de los sistemas numéricos, los sistemas cerrados, el sistema binario, el sistema hexadecimal, decimal, los sistemas cerrados, el cuerpo humano, el sistema respiratorio, el sistema... Todos estos sistemas son sistemas cerrados porque no se pueden cambiar, no se pueden modificar, son sistemas cerrados. Esos sistemas cerrados generalmente son únicos, ¿okay? En sus versiones. Nosotros vamos a trabajar con sistemas, vamos a decirlo así, naturales, por su naturaleza, específicamente con sistemas abstractos, como son los software. Es allí donde vamos a tener que desarrollar un gran potencial. Bueno, espero que estas palabras de clasificación del sistema o de lo que he comentado hasta ahora haya sido de su comprensión. Pero también tenemos que pensar que para construir un sistema tenemos que cumplir unas fases, unos pasos. Todo sistema tiene que construirse basado en un análisis. Usted primero piensa, ¿cuál es el propósito del sistema? Satisfacer la necesidad. Ahora, ¿cuáles son los procesos o cuál es el problema? Mejor dicho, ¿cuál es el problema que vamos a resolver con el sistema? O sea, todo el mundo tiene problemas. Todos ustedes tienen problemas. Los problemas no se resuelven con soluciones ya, no. Esa solución tiene un proceso. No, yo digo, mira, la solución es esta cosa. Es que la solución es esta cosa porque ya pasó por un proceso. Nosotros somos, los humanos, somos muy eficaces en resolver problemas porque ya hemos pasado por esa experiencia. Hemos analizado para determinar fundamentalmente cuáles son las necesidades. En particular, yo les voy a comentar lo siguiente. Nosotros generalmente en el mundo digital, el mundo de la programación, resolvemos problemas de tipo, vamos a decirlo así, de gestión de información, que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión de una empresa, la gestión de una empresa de salud o cualquier tipo de empresa privada que requiera la construcción o la mejora de un sistema. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que analizar los procesos que están inmersos en la problemática que se identifica para resolver el problema. Usted le llaman como programador, le dice, mire, María Ángel, por favor, tiene un trabajo como programador, te va a programar tal cosa, tal cosa. Ah, pero ven acá, un momentito. Me enseñó el profesor Juan Laya que tengo que analizar el sistema, porque donde usted está, donde usted se sienta o con quien usted interactúa, con todo el proceso que usted interactúa, son un sistema.
Entonces, te tiene que analizar ese sistema para poder identificar cuáles son los distintos procesos, para yo conocer a profundidad cómo se elaboran las actividades, cómo se capta datos, cómo se procesa datos, si eso está manual o si está automatizado para mejorarlo, las instrucciones que necesito desarrollar. Ok, yo analizo. Hay muchos instrumentos de análisis. O sea, ustedes más adelante van a ver una materia de análisis de sistemas, donde se le dan una serie de acciones para poder identificar los procesos, los datos, la identidad, los flujos de esos procesos que tienen que conocer o analizar. Pero bueno, voy a seguir con el segundo punto, que es el diseño. Una vez que tú analizas, tú te montas y dices, bueno, ya mis ideas, yo tengo una metodología aquí de cómo construir un diseño. Voy a planificar, en este caso, el software, lo que voy a construir, voy a determinar cuáles son las estructuras de base de datos. ¿Sí? ¿Cuáles son las estructuras de base de datos? Si voy a utilizar base de datos estructurada, base de datos no estructurada, hoy día con esto de la inteligencia artificial, voy a utilizar redes neuronales, cuáles son los algoritmos que voy a aplicar, cuáles son las funciones que voy a manipular, cuáles son los procedimientos que voy a implementar, porque hoy día la evolución de la programación está tan efectiva que yo le pudiese buscar un contenedor de instrucciones que hay en Internet como GitHub para ver si esas librerías están disponibles y yo utilizarlas. No tengo que pagar nada, simplemente lo que tengo que aplicar mi conocimiento analítico para montar el diseño. O si no, le pregunto a la ChatGPT que me indique las instrucciones o las funciones necesarias para construir un desarrollo. Simplemente le pido, hago la petición con un prompt y yo analizo esas instrucciones. Ojo, la inteligencia no te sustituye como programador, te potencia como programador. Entonces, a la hora de diseñar, nosotros tenemos que tener una capacidad, una agilidad de percibir de dónde vamos a sacar conocimiento para construir nuestra idea. Todo esto es una planificación, un calendario, porque muchos dicen, usted estudió computación, usted sabe, entonces usted sabe programar. Sí, pero entonces el software te lo piden de hoy para mañana. Y no podemos caer en ese error nunca. Tenemos que planificar, es decir, estos son el cronograma de desarrollo que voy a implementar porque yo tengo que ver cuál es, por qué se planifica y básicamente aquí, de verdad, quiero ser muy reflexivo con ustedes, muchachos. Porque tengo que determinar primero qué sistema operativo voy a utilizar, en qué entorno, en qué equipo, cuál es el equipo que se va a utilizar para la implementación o para la ejecución de la aplicación que voy a construir. Tengo que evaluar los requerimientos. Tengo que evaluar qué recursos tiene disponible la institución, la empresa, para poder implementar la solución. Por eso te digo que el diseño requiere de varias etapas de construcción, de diseño, de planificación, de organización. Inclusive, ¿qué recursos? Porque hay aplicaciones que tú construyes sin necesidad de programarlas, sino que están disponibles en ciertos entornos y tú las implementas. Y eso es programar también, porque ahí está tu decisión de implementar. Ojo con esto que le voy a decir. Un programador no necesita ser un científico, un gurú para poder desarrollar su trabajo. Por cierto, pues hay una anécdota que una muchacha le daba clase de programación y una vez le hizo un examen, habían como 50 estudiantes y él se sentó al final y cuando le entregué el examen, comenzamos la actividad, ella comenzó a darle golpe al pupitre. ¿Qué pasa esa chica? Se puso a llorar porque ella dice, yo le había dicho a mi papá que yo no quería estudiar programación, porque esto es pura matemática, no puedo. O sea, cálmate, niña. ¿Dónde está la matemática aquí?
Aquí no hay matemática. Aquí lo que hay es razonamiento lógico. Acuérdate las instrucciones que te dije, cómo se hace, cómo se construye. Pero pasó algo con la chica. La chica se retiró de la carrera. La chica se puso a estudiar preescolar. Y la chica fue exitosa en preescolar. Hasta un preescolar. Tengo conocimiento que tiene un par de preescolar. Esa anécdota se las digo, estimados, porque quizás la programación no es para todos, pero sí para quienes realmente identifiquen y se apasionen por lo que realmente están estudiando. Yo invito a ustedes que en estos ciclos, cada ciclo de desarrollo que nosotros vamos a ir viendo durante, digamos, la carrera, porque estoy hablando de este tema con mucha crudeza, porque es allí donde ustedes tienen que sentir la identidad, la identificación y la pasión por lo que están haciendo. Pero bueno, voy a seguir con el ciclo final, en el caso no, penúltimo, que es la implementación. Aquí, en el caso de la implementación, es prácticamente adaptar el software desarrollado por usted, configurarlo, entrenar a los usuarios para efectos de que los usuarios conozcan cómo funciona. Las pruebas, cuando nosotros instalamos, tenemos que probar la utilidad, digamos, la ergonomía del software, si cumple o no con los criterios que se establecieron para ello. Y bueno, si funciona bien. Si no, volvemos a analizar, volvemos a diseñar y volvemos a implementar. Esto es un ciclo. Acuérdense que los ciclos son generalmente repetitivos. Y el último etapa, una última etapa, por decirlo así, es la etapa de mantenimiento y evaluación. Ahí, pues, obviamente tiene que ver con ya la implementación, de tal manera que nosotros podemos determinar si ese software cambia. Bueno, espero que esto se esté comprendiendo. De verdad, sería muy contento yo oír de su opinión sobre temas, si tienen alguna inquietud. No dejen pasar el tiempo con sus dudas, porque en programación no se puede quedar nadie con dudas. Ese es el peor error que puede hacer una persona que está aprendiendo a programar, quedarse con la duda. Bueno, el gran concepto, el concepto que no se te va a olvidar jamás. Vamos a colocar esto por acá. El concepto, aquí yo estoy viendo la pantalla, no estoy viendo el monitor. Bueno, tú sabes, hay que adecuarse. El concepto maravilloso, se llama de programación. ¿Qué es programación? Yo puedo usar ese concepto en otros ámbitos, la programación de mi matrimonio, la programación del cumpleaños, la programación de cualquier evento, etcétera. Todo es un programa, ¿verdad? Pero realmente el concepto de programación, como lo indicamos, es un proceso de diseñar, codificar, fíjate, diseñar, ya usamos el diseño, aquí la palabra diseño, pues supuestamente ya se analizó, se diseña, se codifica, es decir, se colocan las instrucciones necesarias para que el sistema funcione. En este caso particular serían los algoritmos. Ojo, no los logaritmos. Nada que ver con matemáticas. Los algoritmos. Es una palabra muy fantástica. Tiene su origen interesante. Entonces vamos a codificar. Luego vamos a limpiar. ¿Ok? Codificar, colocar los códigos, compilar un proceso de que la computadora reconozca el funcionamiento de lo que codificamos. Entonces se corrigen errores. De repente errores son de compilación. Hay errores de ejecución, que yo compilo y no hay error. Pero cuando lo corro, sí hay error. Entonces son dos errores distintos. Entonces ahí se depura y obviamente el código fuente, dice que y mantener el código fuente. O sea, el código fuente es
esa codificación que tú construiste se llama fuente. Aquí se habla de dos términos interesantes: código fuente, y código objeto y código ejecutable. Esas son cosas que vamos a ir descubriendo luego, ¿no? Porque son códigos al fin, códigos que entiende el computador para poder diseñar o ejecutar la aplicación. Entonces, este es el objetivo fundamental que dice acá, es crear un programa. El objetivo de la programación en computación, sistemas o carrera fin, es crear programas que ejecuten una tarea deseada. Obviamente, estos programas están creados a través de lenguajes de programación. ¿Ves? Para poder codificar, debo utilizar lenguajes de programación. Para poderme yo comunicar con una persona en un lenguaje distinto al mío, tengo que utilizar un lenguaje o un intérprete, ¿verdad? Ese intérprete generalmente es ese lenguaje de programación que me va a permitir comunicarme con esa otra persona. Pero en todo caso, en nuestra área, escribir un programa, por ejemplo, en Python, hay muchos lenguajes de programación. Y un sinfín de lenguajes de programación. Pero hay unos que están a nivel de top, decirlo así, que son muchos. En el caso, por ejemplo, de Python, que es uno de ellos. Escribir un programa en Python que automatice el envío de correo electrónico basado en una lista de contactos. Esto es un planteamiento de un problema que usted tiene que resolver. Aquí se le está indicando más o menos cuál es el problema, que es, en este caso, automatizar el envío de correo electrónico, y le está indicando con qué herramienta debe programar, con Python. De tal manera que yo tengo que saber Python para poder chocarle a esto, pero también tengo que saber analizar y codificar y construir, en este caso, el algoritmo, organizar los datos, la identidad de los componentes que hay dentro de esta definición. Y bueno, este es un ejemplo muy sencillo de que el concepto de programación se implementa en función a una necesidad. ¿Ok? Entonces, esto es el concepto de programación. Pero hay otro concepto interesante que Panamá ya le comenté, que es un lenguaje de programación. ¿Por qué se habla de lenguaje de programación? Y esto es interesante porque aquí es donde usted tiene que ser un crack. Si usted sabe hablar inglés, pues si usted aprendió a hablar inglés o aprendió a hablar español, si usted aprendió a hablar esos idiomas, usted puede aprender a hablar. ¿Por qué? Porque conoce una metodología de cómo aprenderlo, cómo entender sus instrucciones, cómo entender las palabras, las frases, la sintaxis, para que se diga correctamente. Bueno, usted también puede utilizar un lenguaje de programación, cualquiera. Si tú aprendes un lenguaje de programación, si tú aprendes un lenguaje de programación, puedes aprender todos los lenguajes de programación del mundo. ¿Sí me captan ese mensaje? Si usted aprendió a hablar inglés, usted puede aprender a hablar otros idiomas. Entonces, en los lenguajes de programación, básicamente, los lenguajes de programación como tal, son, son herramientas, tal y como lo digo. Son herramientas que se utilizan para construir o escribir las instrucciones que la computadora reconoce para las órdenes que debe ejecutar y cumplir con una solución. A lo mejor lo estoy indicando muy científicamente, no sé si lo entienden con las palabras tranquilas, pero si, por ejemplo, tenemos aquí Python, que es un lenguaje de programación, Java es otro lenguaje de programación, C++ o C++, lenguaje C, que es uno de los grandes lenguajes para la enseñanza, ya comienza a aprender a programar con lenguaje C, todos los demás lenguajes de programación se le va a hacer sencillo
porque C viene siendo como la matriz de cómo se desarrollan las instrucciones y prácticamente muchos lenguajes como PHP, como el mismo Java, tienen esa misma conexión de sintaxis. Como que si usted aprendiera a hablar inglés y hay otro idioma que se parece al inglés, entonces ese idioma se va manteniendo la similitud y se va a hacer mucho más fácil la comprensión de cualquier lenguaje. Hoy día, estimados amigos y amigas, hoy día una aplicación, óigase bien, hoy día una aplicación o un software, un programa, un sistema, como quieran llamar, no requiere de un solo lenguaje de programación. Requiere hasta de 5 o más lenguajes de programación. Entonces ustedes me van a decir que van a aprender un solo lenguaje de programación. No, nunca. Ustedes van a lograr con la fórmula que van a aplicar conmigo, porque así va a ser y ustedes la van a saber cómo es, porque es muy sencilla. Van a poder entender cualquier lenguaje de programación que le enfrente. Estoy como eso de Open English, ¿no? Cualquier lenguaje de programación vas a aprender con mi fórmula mágica. Porque mis 14.000 horas de vida que he tenido en el área de la computación, así lo, porque he sabido de muchos, como le dije, muchos fracasos, como el caso de la chica preescolar, o otros casos, que realmente el estudiante se gradúa y no aprende a programar por el hecho de que no enfatizó ese punto, porque es importante que se sepa algo. Esto se lo quiero dejar claro. Ustedes se van a graduar no porque son programadores, ustedes se van a graduar o van a profesionalizar porque conocen todo lo que es el currículo de lo que significa un profesional en la computación. Pero usted puede ser que usted logre terminar esta asignatura o termine el semestre o termine, mejor dicho, la carrera y no sea el experto, porque el experto de programación realmente lo da en la experiencia laboral. Aquí usted está aprendiendo a una orientación hacia dónde debe buscar el camino correcto. Pero cuando usted se gradúe y usted practique, discute con la realidad, con el entorno, con lo que está viviendo el día a día, su capacidad que pudo obtener aquí, usted va a darle mayor fortaleza y conocimiento que va a llegar un momento, y como me ha sucedido, que el alumno supera al maestro. Me ha pasado mucho, mucho. Conozco de grandes estudiantes que yo he tenido y que son todos unos cracks, unos full stack, eso se lo voy a comentar luego, y que, bueno, han podido lograr entender cualquier lenguaje de programación por el hecho de que son codificaciones. Bueno, esto me encantó, me encanta mucho conversarlo, pero a la vez también me encantaría oírlos, sus opiniones, si hay alguna duda con respecto a lo que estoy comunicando, si estoy hablando en francés o estoy hablando en chino o estoy hablando muy fluido para que ustedes entiendan y comprendan estas realidades de la formación de la programación. Ahora viene esta pregunta que me gustó mucho tomarla de acá. ¿Por qué estudiar lenguaje de programación? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Bueno, porque realmente, y no aparece aquí, porque te va a generar dinero. Los más pagados, los profesionales más pagados a nivel mundial somos nosotros. Yo soy el que menos cobra. Pero los profesionales de la programación, y busquen en LinkedIn, busquen en cualquiera de los espacios digitales de freelance, vean la demanda que hay. La gran demanda que hay de profesionales es de programación. Y son los mejores pagados, realmente. Y lo más lindo de esto es que muchos profesionales hacen esa actividad desde aquí, desde su casa. O en unas empresas con necesidades de desarrollo y de análisis, pues también tienen esa oportunidad lucrativa pero estas otras acciones que están aquí son también muy válidas, ¿no? Mejorar la habilidad
mejorar el uso del lenguaje de programación disponible, ampliar las posibilidades de solución de problemas, permitir una lección, una mejor lección de lenguaje de programación, para conocer varios lenguajes de programación, facilitar el aprendizaje de nuevos lenguajes y facilitar el diseño de que se vaya a desarrollar un lenguaje. Todas estas prestaciones pues son adecuadas y son importantes que usted lo considere como el día a día con lo que se está identificando. Eso sí, con este tipo de aplicación se va a generar riqueza. Dime, Gravier, ¿tienes algo que decirme? Creo que estás tomando nota aquí. Bueno, si hay alguna duda o algún aporte sobre lo que yo estoy conversando, sería interesante. ¿Ok? Esto que están viendo ustedes aquí, por favor, guárdenlo. Así como guardan las claves, las cosas, este esquema que está aquí es la fórmula mágica. Esta es la fórmula mágica de la que les hablé anteriormente. Guarden este esquema, captúrenlo, digiéranlo, porque este esquema, ustedes están viendo en este momento, es el esquema que nosotros tenemos que tener claro cuando queremos aprender un lenguaje de programación o cuando queremos conocer la implementación de lenguaje de programación. Fíjense, esto es un sinóptico que yo hice en función a mi experiencia. Parte de esto fue un trabajo de investigación, presenté en la universidad donde ejercí mi docencia como profesor en el área de programación. Este esquema que ustedes están viendo dice lo siguiente. Puede ser aplicado a cualquier lenguaje de programación y respetado. Respetado significa que todos los elementos que están aquí usted tiene que, primero, aprenderlo. Segundo, aplicarlo. Y tercero, ganar dinero. Esto se puede aplicar tanto para los algoritmos como para cualquier lenguaje de programación. Si usted quiere aprender PHP, aplique este esquema. Si quiere aprender Java, aplique esquema. Si quiere aprender HTML o cualquier desarrollo o cualquier lenguaje, ya sabe. Si ustedes observan el esquema, aquí hay cinco grandes puntos. Herramientas, estructuras, operadores, identificadores y tipos de datos. 5 puntos. Estos 5 puntos, de algún modo, es la organización que usted necesita para comenzar a emprender en el desarrollo de cualquier lenguaje de programación, como se lo dije y se lo repito. Vamos a dar un ejemplo. Entonces se le ocurre querer aprender a programar en Java porque en Java están haciendo muchas aplicaciones móviles. Hay un buen mercado de desarrollo de aplicaciones. Ah, bueno, vamos a aprender Java. ¿Qué dice Juan con el esquema? Primero, vete al primer punto que dice herramienta. ¿Qué significa esto? Bueno, que vas a tener que conocer un entorno de desarrollo. Se lo voy a decir. Por ejemplo, para programar en Java se necesita Android Studio. Es un entorno de desarrollo gratuito que da Android o la gente de Java para que usted construya sus aplicaciones. Pero, ojo, el entorno de desarrollo, discúlpeme que me equivoqué aquí, corrijo, ese es el editor que acabo de decirle, pero el entorno de desarrollo como tal es el sistema operativo donde usted va a trabajar. El equipo donde usted va a trabajar el desarrollo o la construcción de la aplicación. Esos recursos disponibles, porque muchas veces se utilizan programas, lenguajes de programación para construir aplicaciones que la computadora tiene que tener una característica mínima. Por ejemplo, el editor para programar en Java, como te comenté, es el Android Studio y necesita un equipo para que trabaje de manera óptima con 8 GB de RAM. Y mientras más espacio de disco duro, disco rígido, disco del que 20 tenga, mucho mejor todavía.
Y también debe tener un entorno gráfico, una pantalla que tenga mayor resolución, porque hay componentes, hay objetos que se construyen que se tiene que visualizar el comportamiento con pantallas de ese tipo, ¿eh? Emular, por ejemplo, un celular, emularlo aquí en la pantalla mientras te va construyendo la aplicación, y eso necesita recursos. Por eso que es importante el término de entorno de desarrollo, porque allí yo puedo identificar con qué voy a construir una aplicación. Teniendo eso claro, por supuesto, es porque tengo claro qué editor voy a utilizar. Editor, hay un editor que se llama Visual Studio, que también es para muchos de estos, para muchas de estas aplicaciones. Visual Code, perdón, que es una aplicación libre de Windows, que permite programar en cualquier lenguaje. Pero si, por ejemplo, si quieres ser 100% Android, tienes que utilizar Android Studio. Obviamente, este editor, hoy día, los editores tienen integrado compilador y ejecutor. ¿Eh? Un compilador y un ejecutor. No les voy a mostrar más cosas ahorita porque no es el hecho. No les puedo estar mostrando en este momento nada, porque vamos a ir, a medida que vamos descubriendo esta asignatura, vamos a ver ejemplos. Al final les voy a dar un ejemplo de un entorno de desarrollo para trabajar algoritmos, que es el que vamos a comenzar a trabajar. Otro elemento que está dentro de esta fórmula mágica son las estructuras. Las estructuras es como cuando ustedes le dicen, mira, construyemos un edificio. Yo que alguien aquí quiso estudiar arquitectura, aquí en México. No sé si fue gran variedad. Ok, el edificio tiene una estructura, una forma, ¿no? De cómo se va a dimensionar. Bueno, igual los programas, todos los que construyen programación o programas, sistemas, tienen que tener unas estructuras. Y hay tres estructuras que son básicas, que nosotros debemos conocer cómo funciona y cómo es su comportamiento. Y es clave que estas tres estructuras que estoy mencionando aquí, usted las sepa entender lógicamente, porque aquí sí hay lógica, no hay matemática, aquí hay lógica, coherencia, lógica para poder entender cómo funciona una secuencia, cómo funciona una selectiva, cómo funciona una repetitiva. ¿Sí? ¿Okay? O sea, esas formas que vamos a nosotros a visualizar en adelante, las tenemos que aprender. Mira, entonces, vamos a trabajar un software con estructura selectiva únicamente, por ejemplo. Entonces, eso es parte de toda esta metodología. Y así con los demás puntos. En el caso de los operadores, nosotros sabemos que un computador, por ser computa, ¿no? Hace cálculos. Y estos cálculos realmente son cálculos aritméticos. Ah, pero ¿cómo se hace un software para que haga una operación aritmética? Ya vemos operación aritmética, suma, resta, multiplicación, división, todas esas operaciones matemáticas. ¿Cómo se formulan dentro de un programa? Ah, ok, ya entendí. Pues, a ver cómo funciona. Y en función a eso, hay unas operaciones también que son lógicas. Por ejemplo, la facultad que tiene el computador para la lógica es esto. Cuando utilizan operadores lógicos como el AND, OR, SOR, el NOT, esas son tablas. No sé si ustedes en algún momento se toparon con el álgebra de Boolean, que es un libro muy conocido donde se hablan de formas lógicas de obtener resultados, verdadero o falso. Yo siempre digo este ejemplo, disculpa. Yo voy al cine si tengo novia y tengo plata. Y, ¿verdad? Que se tienen que cumplir las dos condiciones para yo ir al cine. Ahora, si yo te digo así, yo voy al cine si tengo novia o tengo plata. Voy al cine si se cumple una de las dos condiciones. La anterior se tenía que cumplir las dos. ¿Entendiste? Espero que lo haya. Entonces, eso es un uso lógico de la sintaxis. Y ese uso lógico de la sintaxis y en programación, eso es fabuloso. Usted tiene esa identificación, el uso lógico de un lenguaje
para construir este tipo de condiciones, pues vamos a tener una gran herramienta en nuestra. Y así como sucesivamente aquí hay operadores relacionales, que son menor que, mayor que, menor igual que, eso también son operadores. Y están los operadores funcionales, por ejemplo, coseno, arco coseno, logaritmo, todas esas operaciones que son financieras y todas estas cosas, esas fórmulas todo locas, también se pueden utilizar aquí, ¿no? Por ejemplo, convertir un valor alfabético y numérico. Esas son conversiones. Conversiones se pueden hacer. Bueno, yo creo que estoy conversando demasiado para el tiempo que nos conocemos, pero sí les dejo como tarea, por favor, comprendan y pídanle a la inteligencia artificial o busquen en Google o en cualquier libro, yo les puedo recomendar alguno luego de todo esto, para que conozcan más sobre todos estos términos. Una de las grandes eh, de estos elementos es los identificadores. Cada dato, cada proceso, cada actividad que se almacena en un computador tiene una identificación. Cuando tú metes un dato, ese dato va a un lugar que tiene una identificación. Puede ser que vaya a una variable, o puede ser que sea una constante, o que sea un contador, un acumulador, un registro, una regla, un archivo, una base de datos, un objeto, un componente. Cada dato que se almacena tiene un lugar, una identificación. Nosotros tenemos que aprender a identificar esos datos de manera correcta. Estoy aquí para darte ese tipo de aclaración. Esas son identificaciones. Y bueno, el último punto que es tipos de datos, como todo el mundo conoce, los datos son o numérico alfabético, o son datos que se definen en función al tipo de estructura que se quiere almacenar. Bueno, esto es el esquema sinóptico que quería compartir con ustedes. Espero que lo aprovechen y lo profundicen. ¿Okay? No voy a dar detalles más específicos de la aplicación, porque más adelante lo vamos a hacer. En las próximas sesiones la vamos a tener un poquito más en práctica. Lo que simplemente hice entrar a P6. P6 es una herramienta, un editor, compilador. Esto es un entorno de trabajo que sirve para programar algoritmos. O sea, aquí yo lo que hice fue irme a la ayuda, agarrar los ejemplos y tomé el ejemplo de suma. Es para que ustedes visualicen más o menos cómo es la estructura de un algoritmo. Y eso es una palabra que hasta el momento no se la he definido, pero yo estoy seguro que todos ustedes saben lo que es un algoritmo, porque eso se habla en todos lados. Entonces, este ejemplo de un algoritmo o un sistema o un programa suma dos números. Fíjense que dice escribir e ingresa el primer número, leer A, dice acá, y crece el segundo número, leer B, y aquí se hace la suma. Luego se muestra el resultado. Este simple programa lo que hace, pues, me permite construir aplicaciones así, las ejecuto, las estoy corriendo, le voy a dar el primer número, voy a darle el número 3, pulso Enter, y le doy el siguiente número, número 5, y me muestra el resultado. Esta es una forma de mostrarles a ustedes que hay herramientas muy sencillas para aprender a programar. Y esta es para mí la herramienta esencial. Nosotros vamos a empezar con esta herramienta y luego vamos a saltar a otra herramienta, como por ejemplo para programar con lenguaje C, pero quiero comenzar desde cero. Y esta es la idea. Entonces, yo necesito que ustedes instalen el P6, si se lo voy a pasar por el grupo, para que tengan presente de que con esta herramienta vamos a trabajar y vamos a construir nuestros programas. ¿Alguna pregunta hasta ahora, estimados? Espero que no. Espero que no tengan preguntas. Si las tienen, por favor, las pueden pensar, las pueden analizar. Profe, por experiencia, en la primera clase están todos calladitos, después no lo van a querer dejar hablar. Sí, 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 estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Bueno, Profe, yo yo, tengo una duda. ¿cómo no, Luis? Dímela. ¿Para programar es mejor PC o laptop? ¿O es indiferente? ¿PC o lacto? Las dos. Ujú. Los dos. Los dos.
Ok. preferiblemente el acto, es más portable, ¿no? Pero el Sí. celular como tal, de verdad, perdóneme, pero cuesta un poco más manipular desarrollo a través de ese entorno, de ese dispositivo, ¿no? Lo Porque que tenga un teclado, ¿no, profe? exacto, el que tenga teclado, que lo use. Porque el teclado, sue- esto es como un pintor, un artista. Un artista es así, un artista para dibujar necesita su mano, ¿no? Pues su inspiración y se vuelve ágil aplicando eso. Entonces, el que teclea, el que lo desarrolla, tiene que usar los deditos a través del teclado, es mucho más, como es más inspirativo. ¿Ves? Porque ahí tú vas a tener que cortar, pegar, arreglar, codificar. No es que vas a, mira, hoy día ustedes la tienen súper fácil. De verdad, los felicito. Porque escogieron la carrera perfecta, primero. Y segundo, porque agarraron el momento correcto. Y me permiten decirles por qué. Cuando yo comencé esto, muchachos, yo tenía que comprar libros, ir a bibliotecas, ver cómo reunía para comprar un libro para aprender a programar. Obviamente no estaba el Google, no existía todos estos entornos digitales, ¿no? Y no tanto eso, sino que no tenía computadora y me tocaba hacer los programas a mano, es decir, en cuaderno, hacer un cuaderno y llevarlo a una sola computadora que había en la universidad. Y había que ser la mamá de la cola para poder entrar y sentarte en media hora que te daban para programar. Entonces, wow. Y después tú estabas programando, codificabas y te salían los errores y tenías que pensar dónde carrizo estaba el error para aprovechar el tiempo. No, bueno, no le cuento más porque de verdad pueden llorar. ¿Qué pasó? Y lenguaje ensamblador, ¿no, profe? No, y lenguaje ensamblador, yo aprendí COBOL, aprendí Pascal, aprendí BASIC, esos lenguajes básicos de aquel entonces. Y entonces, bueno, surgieron necesidades. Mira, una de las necesidades, y me disculpen como lo voy a decir, ojalá que esto no me vayan a castigar. Un pastor evangélico, vamos a Va a llamarlo quedar pastor, grabado. pastor, él va, ¿por qué sabe tanto de la palabra? ¿Qué carga debajo de su axila? La Biblia, Una para Biblia. arriba y para abajo, ¿verdad? Si usted sabe de la palabra, es porque usted tiene su Biblia en su casa, la lee constantemente. Igual pasa aquí. Si usted necesita aprender un lenguaje, tiene que tener en sus manos el acceso a su Biblia. Entonces, ¿qué me tocaba a mí? Tener mi libro en aquel entonces para poder aprender y enamorarme, y entusiasmarme y profundizar sobre el lenguaje. Pero yo decía que ustedes hoy la tienen tan fácil, que si ustedes van a desarrollar, por ejemplo, un sistema para calcular tasas de interés bancarias, ejemplo, ustedes se van a poner a pensar en un algoritmo, etcétera, porque no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque todo está hecho. Muchas aplicaciones, muchos entornos de desarrollo vienen ya predefinidas sus entornos, vienen sus funciones ya establecidas. Ustedes lo que tienen que ajustar el algoritmo. Entonces, hay que tener habilidad de saber dónde están las soluciones. Como le dije ahora al principio, no sé si fue anteriormente, la inteligencia artificial vino para nosotros a mejorarnos la vida, porque le pedimos el desarrollo de un algoritmo de tal manera que vamos desarrollando en cualquier lenguaje y lo vamos a tener, pero lo que sí no tiene la inteligencia es capacidad de análisis, de crítica y de que nosotros podamos tomar decisión de que eso va a funcionar bien o no. Entonces, ustedes la tienen muy fácil y más todavía porque hay unos contenedores en Internet gratuitos, por ejemplo, GitHub, que es un contenedor de mucho prestigio, con mucha seguridad, donde hay los programadores del mundo comparten sus códigos, porque hoy día no se trata de que tú tienes el conocimiento, sino que el conocimiento es humanizado. Es decir, yo comparto, yo tengo mi GitHub, mis códigos que he hecho de mis aplicaciones,
los tengo allí, los estudiantes o cualquier persona lo baja y lo puede reutilizar. No hay necesidad de lucro, nada de eso, porque eso te va a permitir a ti generar una reputación. Entonces, todo esto se lo explico de manera general porque creo que están estudiando la carrera perfecta. Anímense, entusiásmense y para la próxima clase, vénganse, en el caso de la aprobación, vénganse preparados porque les voy a hablar de muchas